Bueno, bienvenidos a todos, especialmente bueno, felicidades por Dulfita ahí que tiene esa grandiosa sorpresa también. Y bueno, sorpresa para todos nosotros también. Mira, hoy nos toca el capítulo 19 de Hechos. Vamos a iniciar esta semana con el tercer viaje de Pablo, pero antes de ello, en el capítulo anterior, en el capítulo 18, hay algo interesante que sucede desde el versículo 24 al versículo 28 en el capítulo 18 y que lo exponía Beto el día viernes. Dice, desde el 24, 18-24, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar de Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces encontramos una situación interesante en Éfeso, que es donde vamos a estar en el capítulo 19. Éfeso era una ciudad bastante movida, bastante comercial, bastante grande. Era la capital del Asia Menor, allá en aquel entonces. Y recuerdo que Beto decía un poco el día viernes de cómo posiblemente Pablo pudo haber llegado a tener cierto temor después de haber estado en Corinto y que el propio Jesús le dice, habla y no calles porque yo estaré contigo. Y seguramente la razón era lo que iba a enfrentar. Y después de haber sucedido lo que ocurrió en Corinto, luego lo vamos a ver en el capítulo 19 cuando está en Éfeso y estamos hablando del tercer viaje ya de Pablo. Yo creo que Pablo tenía un gran ánimo y hay grandes enseñanzas en todo el capítulo 19, hermanos, que son muy aplicables podemos sacar mucho jugo, pero como hemos hablado en otras ocasiones, el tiempo es bastante escaso. Yo espero que lo podamos resumir en el día de hoy. Ahora sí, en el capítulo 19 vemos que está Pablo, versículo 1, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Hay cosas interesantes allí. Lo primero es que Pablo ya estaba allí con Apolos. Lucas, el escritor de Hechos, de manera rápida, si se quiere, nos da un panorama de lo que viene sucediendo. Después de encontrar a este hombre elocuente llamado Apolos, predicando en Éfeso, enseñando, pues habían cosas que Apolos tenía que corregir. Y viene esta pareja, Priscila y Aquila, y les enseñan de una manera más exacta el camino del Señor. Y esto es interesante porque a pesar de que Apolos era un hombre elocuente, era un hombre preparado, era un hombre quizás estudioso, habían cosas ahí que le faltaban. Luego de que lo corrige, corrige o aprende mejor, de alguna manera se encuentra en Corinto y Pablo ya había pasado por Corinto. Entonces luego está Pablo en Éfeso y dice allí hallando a ciertos discípulos. Está viendo un poco la palabra hallando en el original griego y trata de dar a entender de que de alguna manera Pablo estaba buscando a estos que quizás había escuchado. Algunos escritores y teólogos dicen que seguramente Pablo había escuchado de estos hombres que eran, vamos a ver más adelante, eran 12 varones que tenían cierto conocimiento de la palabra de Dios. De alguna manera eran temerosos de Dios. Y posiblemente los estaba buscando. Seguramente el apóstol Pablo estaba en búsqueda de estos hombres o de estos discípulos. Versículo 2. Y hallándolo les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Encontramos a un hombre muy osado, un Pablo muy atrevido y llegando directo casi
a estos hermanos indagando cómo estaba su creencia. Y ustedes le dice, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos ni siquiera habían escuchado sobre el Espíritu de Dios. Esto es interesante porque a pesar de que eran discípulos, hay quienes creen que eran discípulos de Juan, sí, Juan el Bautista, hay quienes creen que era muy parecido a la situación de Apolos, que Apolos iba predicando, era de espíritu ferviente, iba enseñando, era elocuente, sin embargo, todavía le faltaba cierto conocimiento. Es decir, que faltaba pulirse algo más en cuanto a la doctrina o la enseñanza de Dios. Voy a tratar de resumir la historia porque son, yo diría que de 3 a 4 partes de Hechos capítulo 19, que son historias bastante interesantes, bastante épicas de lo que ocurre. Y una de ellas es lo que acabamos de ver con estos personajes. ¿Okay? El versículo 3 dice, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. De allí que se dice que posiblemente estos discípulos eran o habían sido discípulos de Juan. Y bueno, en el versículo 4 en adelante empieza Pablo de alguna manera a corregir esta situación. La consecuencia de esto, vamos a saltar un poquito más adelante, el versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Esto es interesante. Eran discípulos de Juan, seguramente, y al oír correctamente, al igual que le sucedió a Apolos, corrigieron, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Y luego viene Pablo, les impone las manos y reciben los dones milagrosos del Espíritu Santo, empiezan a hablar en lenguas y profetizaban, etc. Esto tenía su propósito y lo vamos a ver al final. Dice ahí el versículo 7 que eran por todos unos 12 hombres. Y dice el 8, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Entonces, el apóstol Pablo continuaba evangelizando, el apóstol Pablo continuaba predicando. La manera que lo hacía es que usualmente llegaba a las sinagogas que era donde encontraba a los judíos, a los que era su gente en el pasado, para enseñarles acerca del Mesías venidero, que en este caso era Jesús. Pero en algunas ciudades causaba más polémicas que en otros. Y dice ahí el versículo que por de nuevo habló por 3 meses, pero ya después empezó a tornarse una situación un tanto tensa y Pablo de manera muy sabia decide retirarse. Algunos piensan que pudo haber sido sabiduría de él o quizás una disposición divina de que Pablo saliera de allí, porque ciertamente allí en Éfeso había mucha gente que pues iría a la obediencia del evangelio. Este hombre Tirano, yo estaba investigando un poco quién sería Tirano. Algunos piensan que era un salón donde se reunía un hombre o una escuela de un tal Tirano, no se habla mucho, de hecho es la única vez que se lee en la Biblia o en el libro de Hechos, se refiere a este tirano. Pero posiblemente era una escuela y simplemente Pablo estaba accediendo a uno de estos salones para tener un lugar donde reunirse con las personas y hablarles del Evangelio. Dice que por 2 años estuvo allí en Éfeso, en este lugar, enseñando, estaba predicando. Pablo no se fue, él tuvo conflictos quizás o empezó a tener una situación tensa en la sinagoga de los judíos, se aparta, pero no se va de la ciudad. Él por alrededor de unos 2 años continúa predicando allí, enseñando, persuadiendo, y dice allí también que se hacían señales, maravillas, milagros, aun cuando se tocaba el manto o las ropas, en este caso de Pablo, había muchas personas que vivían siendo sanadas, dice el versículo 12, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales del cuerpo de Pablo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Entonces, todo tenía un propósito, hermanos. Era el crecimiento o la expansión del evangelio. Se bautizaron,
aquellos 12. Las personas venían para ser sanadas, venían algunos para ser exorcizados, tanto que más adelante vemos cómo hubo un grupo de pseudo exorcistas que ellos lo hacían, practicaban e incluso usaron el nombre de Jesús. Era como una especie de palabra mágica que ellos querían siempre usar y decían, te conjuro por el Dios que habla por Jesús, el que predica Pablo. Y encontramos un hecho interesante, más que interesante como gracioso, ahí en los versículos siguientes. Dice el versículo 14, había 7 hijos de un tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes, que hacían este tipo de cosas. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Había gente que quería hacerse pasar de alguna manera por siervos del Señor, pero aún los demonios, pues ciertamente conocen del Señor. Dice la palabra de Dios que los demonios creen también y tiemblan. Entonces este espíritu, este demonio que estaba entre este hombre decía, conocemos a Jesús, sabemos quién es Pablo, pero ustedes simplemente son unos impostores. Luego sigue, la gente se da cuenta de la situación, escucharon quizás el cuento de lo que había sucedido con este poseído, percibieron también las palabras quizás de este demonio que conocían realmente quién era Pablo, conocían realmente quién era Jesús, y esto llamó mucho la atención. Y dice ahí el versículo 20, perdón, dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Estaba pensando un poco antes de continuar que durante un viaje, y es lo que está haciendo Pablo durante todos estos capítulos que hemos visto en semanas anteriores y lo vamos a seguir viendo en lo que viene también esta semana, es que un viaje trae grandes momentos, un viaje trae recuerdos, trae experiencias, trae vivencias, y Pablo creo que tenía grandes vivencias con cada uno de estos viajes que estaba realizando. No creo que estén en detalle todas las situaciones que vivió el apóstol Pablo en cada uno de estos lugares. Sin embargo, las que están escritas para amonestarnos a nosotros, como diría el escritor, están allí para enseñarnos. Y una de las cosas que me gusta del capítulo 19 es que los discípulos del principio, los discípulos, posibles discípulos del Bautista, de Juan, se bautizaron, entendieron, corrigieron. Desde el versículo 18, Apolos corrigió también. Vemos a un hombre, un Pablo y a Priscila y Aquila incluso, que están tratando de corregir aquello que estaba mal. Este fue el propósito de Pablo al dejar a Timoteo en Éfeso también, que más adelante vemos a un Pablo encomendando a Timoteo que se quedara en Éfeso, que corrigiese lo deficiente, que estableciera ancianos. Y es algo que también cada uno de nosotros, hermanos, debe de alguna manera contribuir, corregir aquello que es deficiente en la iglesia y ayudar en el establecimiento de ancianos en cada una de las congregaciones en las cuales estamos sirviendo. Creo que ese es el propósito. Aquí el versículo 20 dice que la palabra crecía y prevalecía poderosamente, la palabra del Señor. Y luego que ocurre cada una de estas cosas, encontramos en el versículo 23 en adelante un gran alboroto. Todo traía una consecuencia. No solo personas eran sanadas, personas eran exorcizadas, se corregía lo deficiente en cuanto a algunas de las creencias, llegaban nuevos creyentes a la iglesia del Señor, sino que también habían problemas. En este caso se crea un gran alboroto por un tal Demetrio que hacía plata, el versículo 24. Un platero llamado Demetrio que hacía de plata templecillos de Diana y daban no poca ganancia a los artífices. Resulta que Éfeso era la capital de aquella provincia romana, Éfeso, y eran muy adoradores de Diana. En la versión Nueva Traducción Viviente dice Artemisa. Artemisa y Diana son básicamente la misma diosa griega.
la diosa de la fertilidad, de la cacería, y se dice incluso que Éfeso fue una ciudad que fueron fundadas supuestamente por las Amazonas. Y Diana era, o Artemisa era su diosa madre, la que estaba allí. Entonces tenían un gran templo, una de las 7 maravillas del mundo antiguo era el templo edificado en Éfeso para su gran este, diosa, en este caso Diana de los Efesios. Y era muy grandioso, era un atractivo turístico. Esto hacía que Éfeso fuese una ciudad muy frecuentada, no solo por turistas incluso, sino por adoradores paganos de Diana y por el comercio que se movía siempre por allí. Era muy importante esta ciudad. Y allí, hermanos, se desarrolla la iglesia del Señor. Allí llega el apóstol Pablo a confrontar cada una de estas situaciones paganas. Se crea un alboroto. Demetrio dice, oye, este hombre, Pablo, está llenando el mundo de la palabra del Señor. Estábamos en el versículo 25, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, estamos hablando de Demetrio, dijo, varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos nuestras riquezas? Pero veis y oís que Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. No solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Entonces Demetrio tenía un problema, tenía un temor que no estaba tan errado. Y una de las cosas que Pablo decía de Pablo, que no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, apartaba gentes con persuasiones. Pero no era Pablo, sino era Dios mismo mostrando su verdad a través de Pablo a las personas. Es interesante que Demetrio era un empresario quizás de hacer templecillos, y yo buscaba, ¿qué son templecillos? ¿Cómo es un templecillo? En otras versiones, la nueva traducción viviente creo que dice que eran templos en miniatura. Es decir, que no solo podían adorar allí en el templo de la gran diosa Diana, sino que podían llevar su recuerdito, su pequeño templo a su casa, donde los podía colocar y podía hacer este ritual de adoración también pagana. Entonces, había demanda. Demetrio tenía gente también, obreros en los que trabajaba, y seguro recorría también, al igual que Pablo, todas las regiones del Asia Menor. Y él había escuchado acerca del camino, había escuchado acerca del Evangelio, quizás había escuchado acerca ciertamente de Pablo. Y el temor no era tan falso. Sin embargo, fue tal el alboroto que en las sinagogas, que en los templos, que en muchos lugares, la ciudad se enardecía, no se enardecía, tenía una gran algarabía por esta situación. Dice el versículo más adelante, versículo 29, y la ciudad se llenó de confusión. Imagínate una ciudad capital de una provincia grande, con movimiento, quizás con turistas, mucho ir y venir, y estaba realmente confusa. Y dice, y aún se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y hay algo más interesante aquí también. En principio estamos hablando de Pablo solamente, ya hablamos de Apolos, hablamos de los discípulos de Juan, muchas personas se convertían. En este caso encontramos a Gallo y Aristarco, que eran macedonios y estaban con Pablo. Pablo no estaba solo. Versículo 30, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Estaban allí, no le dejaron. Versículo 33, después de que todo estaba alborotado, estaba todo lleno de confusión, estaban en el teatro, esto es hasta gracioso también. Dice el versículo 34, pero cuando le concebieron que era judío, perdón, el versículo 33 es, y sacaron entre la multitud a Alejandro. Lo sacaron entre la multitud empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo.
Están todos en alboroto, había un bululú de personas, como decimos allá en Venezuela, estaban todos alborotados y a alguien se le ocurre empujar a este Alejandro. ¿Sí? Era judío y quizás Alejandro tenía una respuesta allí o quizás era el protagonista también de esta situación y Alejandro estaba ahí, ¿qué pasó? ¿Por qué me lanzan a mí? Y queriendo hablar ante su defensa al pueblo, pero la gente sabía y entendieron que eran judíos, que este Alejandro era judío, no lo querían escuchar. Simplemente querían escuchar a alguien que viniera de parte de Diana. Es allí donde sale un secretario, un escribano, un alcalde, creo que dicen en algunas versiones, y dice, miren, trata de calmar la multitud, y dice el versículo, finalizando ya acá, perdón, versículo 38, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúnsenle los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir, es lo que dice aquí el escribano. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso, de esta situación. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Este hombre calmó la situación, porque tenían temor de que el imperio romano los acusara de sedición. ¿Qué nos lleva a toda esta situación y estas vivencias de Pablo allí? Varias cosas. Primero, él no estaba solo. Lo segundo, hermanos, es que la palabra del Señor se expandía a pesar de las situaciones. ¿Qué ejemplo podemos sacar para nosotros hoy día? Es que a pesar de las situaciones adversas que usted y yo podamos vivir a nuestro alrededor, en nuestra ciudad, a pesar del paganismo, a pesar del pecado, siempre Dios va a estar con nosotros. Esto era lo que Beto decía el viernes acerca del mismo Pablo en Corinto. Yo estaré contigo. Hay mucha gente en esta ciudad. Y yo creo, hermanos, que ese es el resumen de todo lo que fue el capítulo 18 y 19 y seguro lo que vamos a ver mañana en el capítulo 20. Es que Dios siempre va a estar con nosotros. No debemos tener temor a pesar de las situaciones. El propósito siempre no solo es corregir lo que está errado, sino que la palabra del Señor se expanda. Ese es el propósito y ese es lo que usted y yo, hermanos, estamos llamados. Que cada uno de nuestro día a día esté lleno realmente de la palabra de Dios y podamos llevar el Evangelio, la verdad del Señor, a otras instancias. Acompáñenme en una oración, hermanos. Padre, te amamos, Señor, y nos glorificamos en tu presencia, Padre. Te agradecemos este momento tan especial en el que tú nos has brindado, de poder meditar de tu palabra, de poder ver las experiencias que ha tenido tu siervo Pablo en Corinto, en Éfeso, y seguramente vamos a continuar gozándonos, Señor, de cómo no solo desde la antigüedad o desde el principio tú has estado con aquellos que te sirven, sino también, Padre, seguros de que estarás con cada uno de nosotros hasta el día de hoy. Ayúdanos a ser valientes, a poder llevar tu evangelio, tu palabra y tu verdad hacia otras personas, aquellos hermanos que quizás están errados o que no tienen una idea clara de tu verdad. Ayúdanos, Señor, a ser instrumentos para que ellos conozcan la verdad de tu evangelio. También ayúdanos a llevar tu mensaje a aquellas personas que lo necesitan, que están ávidas de tu palabra, que están esperando de alguna manera el mensaje de salvación. Que podamos encontrarlo como Pablo hacía en cada uno de sus viajes y podamos gozarnos siempre en tu presencia. Gracias por tu palabra, gracias por cada uno de los hermanos aquí representados, bendice a cada una de las familias. Especialmente, Padre, ponemos en tus manos a Beto y a Coro también, para que tú, Padre, te glorifiques en ellos y pronto tengamos buenas noticias de su recuperación. Te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.